pasando los días, va leyendo distintas cosas, Dios le va hablando y dice, bueno, esto también estaría bueno para compartir. Y lo que Dios le habla a veces no sabe si es lo que realmente quiere hablar a la iglesia. Pero en esta última semana, especialmente la semana pasada, eh, hablando en el trabajo con diferentes personas, le comentaba que iba a la iglesia, que me congregaba y demás, y muchos me decían, sí, yo también voy a la iglesia, a tal iglesia, tal persona también va a otra iglesia, aquel también va a otra iglesia. Pero claro, si no me decían eso, uno veía que era el comportamiento como cualquier persona del mundo, sin ningún tipo de diferencia, no había nada, pero absolutamente nada, que lo diferenciaba de aquel que era completamente ateo o no creía absolutamente nada de Dios. Eso me llevó a pensar en Juan capítulo 3, una historia muy conocida por todos. Yo le digo Juan capítulo 3, todos van a saber que estoy hablando del encuentro que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo. Acompáñame en la lectura porque me vi llevado a traer este tema a la iglesia porque digo, bueno, tal vez dentro de nuestra congregación, tal vez muchos hermanos, está pasando que realmente no están marcando la diferencia, realmente no están viviendo como debe vivir un hijo de Dios. Acompáñame en la lectura, Juan capítulo 3, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, vos es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este encuentro del Señor Jesucristo con este fariseo, con este principal, va a hacerse de noche. Seguramente Nicodemo no quería que se lo relacionase con el Señor Jesucristo, por eso es que va a hablar de noche, pero lo que me maravillaba es que el versículo 3, Jesucristo va a ir directamente a lo importante. Nicodemo no había hecho ninguna pregunta, pero Cristo va a ir sin perder tiempo realmente a lo que era importante. Nicodemo, por más obras que hiciera, por más fariseo que fuese examinando la ley, hiciese cuanto ritual hiciera, no era necesario, no era suficiente, estaba lejos de alcanzar el reino de Dios, estaba lejos de alcanzar al Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor le va a decir, de cierto te digo, esto es muy importante, que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo no va a entender, no va a comprender y va a decir, ¿cómo es necesario? Tengo que entrar de vuelta al vientre de mi madre. ¿Cómo es esto? Pero claro, nosotros sabemos y comprendemos que cuando recibimos a Cristo, cuando nos le entregamos nuestra vida a Él y lo aceptamos, aceptamos su sacrificio y Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, es que cuando ahí ese es el momento donde una persona nace de nuevo. Ahí es cuando una persona nace, como dice el versículo, de lo alto. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y así estábamos nosotros, antes de ir a Cristo. Estamos alejados, estábamos perdidos, extraviados. No había nada en nosotros que pudiera ser rescatado. Todo debía hacerse de nuevo. Éramos esclavos del pecado. Acompañamos Romanos, capítulo 3. El hombre estaba completamente lejos de Dios, sin ningún tipo de posibilidades de acercarse. Dice, ¿qué ventajas tienes pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la primera vez. No, disculpen. Romanos 9, disculpen. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Romanos 3:9 estoy leyendo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera una persona que pudiera hacer lo bueno. Por más que busques, por más que remuevas el mundo entero, todas las edades, no hay nadie que pudiera hacer lo bueno delante de Dios, no hay nadie que pudiera presentarse delante de la presencia santa de Dios y ser acepto, solamente por la sangre de Cristo. Antes, en nuestra vieja vida, estábamos esclavos del pecado, estábamos sin ningún tipo de posibilidades de ver y de entrar a la gloria y entrar a la presencia de Dios. Es por eso que es imposible al hombre natural buscar a Dios. Es imposible poder estar delante de su presencia. No hay manera, no hay forma. Por eso es que no se trata de mejorar la vieja naturaleza. No es que Dios va a tomar una persona buena, honrada, un buen vecino y va a mejorar algunas cosas para que pueda ser y presentarse delante de Dios como acepto, como una persona que sea digna. No. Dios no va a mejorar la vieja naturaleza, Dios no va a mejorar el viejo hombre, Dios va a hacer una nueva creación, Dios va a crear un hombre nuevo. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22 al 24 nos aclara este punto. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es así como nosotros cuando aceptamos a Cristo hemos nacido de nuevo, hay una nueva creación, hemos nacido de nuevo, por lo cual Dios va a hacer una nueva creación en nosotros. Dios no espera nada de la vieja naturaleza. Es por eso que hay una nueva vida en nosotros. Y ahora, estas son las cosas viejas. Y como vemos y comprendemos y vemos en toda la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento más que nada, son cosas que al Hijo de Dios le tienen que ser ajenas. Todo lo que traías antes de venir a Cristo es algo que al Hijo de Dios le tiene que pasar por un costado. Es algo que el Hijo de Dios ya no tiene que tener relación, porque hay una nueva creación, porque hay una nueva vida, porque Dios está obrando en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros para darnos el poder de vivir conforme a esta nueva vida. Pero claro, ¿qué son estas nuevas vidas? ¿Qué es esta nueva vida que vivimos cada uno de nosotros? Bueno, simplemente es todo lo que viene cuando aceptamos a Cristo. Somos una nueva creación. Ya no nos podemos manejar de la misma manera. ¿Cómo somos como vecinos? Como amigos, como compañeros de trabajo. ¿Realmente estamos reflejando a Cristo? ¿Realmente estamos reflejando a la persona de Cristo en donde nos movemos, en donde actuamos, en nuestra familia? ¿Pueden ver a Cristo? ¿O si te ponen con un inconverso es completamente lo mismo porque no hay ningún tipo de diferencia? ¿Marcamos las diferencias? ¿Nos avergonzamos de predicar el Evangelio? Yo a veces y antes pensaba que estos puntos de avergonzarse del Evangelio, marcar la diferencia, ser un cristiano,
yo pensaba a veces que era más un mensaje para un adolescente o un joven o alguien que recién está empezando, pero mientras fui avanzando, me di cuenta que hay veces que es necesario que todos que escuchemos el mensaje y que todos podamos realmente ser hijos de Dios, podamos marcar la diferencia en donde nos movamos, en donde estemos. Estamos dando lugar a la palabra de Dios. La palabra de Dios está ocupando lugar en nuestra vida. La oración ocupa lugar en nuestra vida. Son todas cosas, todas armas que tenemos como hijos de Dios que tomar. Nosotros tenemos como hijos de Dios un nuevo enfoque. Pablo en Filipenses 3 le va a hablar a los judíos que decían que tenían grandes títulos, que ostentaban grandes cosas entre la religión. Y Pablo va a decir, bueno, yo todo lo que ustedes están anhelando, ser judío de judío, fariseo, todo yo, era mejor que todos ustedes. Pero todas esas cosas que ustedes anhelan, yo la estimo como pérdida. Todo lo que ustedes están queriendo alcanzar como judíos, yo hoy que conocí a Cristo, que se encontró con Jesucristo y tuvo un verdadero encuentro, una nueva creación en Pablo, todas esas cosas dice que son estimadas como pérdida, no tienen valor, no sirven absolutamente de nada, porque encontró a Cristo, encontró la perla de gran precio. Y ya todas las demás cosas, comparadas con Cristo, pierden absoluto valor. Y es por eso que cuando nacemos de nuevo, somos una nueva creación, tenemos que estimar todas las cosas de la vieja vida, todas las cosas que el mundo te ofrece, la tenemos que estimar como lo hacía el apóstol Pablo, todas las cosas como pérdidas, porque tenemos un nuevo enfoque, tenemos una nueva relación, tenemos una nueva mente. Ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado tiene que ser algo ajeno al Hijo de Dios. Acompáñame a Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Acompáñame en la lectura, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Porque el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El versículo 7 en NTV dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos librados del pecado, fuimos librados del poder del pecado. Un poco de lo que hablaba Juan, un poco de lo que cantábamos, de que ya somos libres, pero somos verdaderamente libres. Somos libres porque el Señor Jesucristo en la cruz murió y cortó el poder que tiene el pecado en nosotros. No es que esto nos convierte en personas que no vamos a pecar más y que ya somos y sin ningún tipo de pecado en nuestra vida. Eso va a ser cuando estemos en gloria. Pero sí es que tenemos todas las herramientas y tenemos todo el poder con el Espíritu Santo para poder hacer que el pecado no tenga influencia en nuestra vida, que no nos domine, que el pecado no sea algo constante en nosotros, sino que nosotros tengamos el poder, las herramientas para decirle no al pecado, para cortar el pecado en nuestra vida y poder vivir una verdadera vida santa para Dios. Gálatas 5:24 también va a hablar sobre esto, como tantos otros versículos. Va a hablar del fruto del Espíritu, y el 24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La cruz puso fin a ese poder que tenía el pecado sobre nosotros. Ya tenemos las herramientas para dominarlos y para que no estén más con nosotros. Hay veces que muchos dicen, bueno, ¿viste? La vieja naturaleza tira, yo soy hombre y por eso peco, el errar es humano, y va dejando pecados en su vida, justificándose y haciendo que el pecado sea algo natural, y naturaliza el pecado en la vida de cada uno de las personas y toma su pecado como poco. Pero si vemos en las Escrituras, si vemos cómo el Señor Jesucristo fue a la cruz y murió con nosotros, cortó el poder que tiene el pecado en nosotros. Por lo cual ya no tiene que ser una justificación
para pecar. Ya no tiene que ser una justificación para pecar libremente, sino que tenemos el poder y las herramientas como hijos de Dios para poder dominarlo y que no tenga relación con nosotros. No basta solamente con nacer de nuevo, se necesitan de todos los días para poder seguir en el camino cristiano. Acompáñame Tito 3:5. ¿Vamos, mamá? Ay, mamá. Acá seguridad que no está... Ah, mamá. Acompáñame por favor, Tito 3:5. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Hijo del Hombre nazca de nuevo, pero también es necesario otra cosa. Acompáñame. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos palabras. Lo que vimos antes, regeneración, el nacer de nuevo. Y la segunda, renovación por el Espíritu Santo. Cada día ir creciendo en la gracia de Dios. Cada día ir creciendo. Cada día ser tomado por el Espíritu Santo y crecer en el camino cristiano. No es que voy a decir, bueno, ya soy salvo, ya está, cumplí. Tengo el cielo asegurado y ya voy a vivir mi vida como quiera. Total, la salvación no se pierde. Como hijo de Dios entendemos y sabemos que esto no es así. Cuando realmente nacimos de nuevo, hay un cambio en nosotros. Y ese cambio tiene que ser todos los días. Y ya no queremos volver a nuestra vieja vida, ya no queremos volver a lo que hacíamos, ya no queremos y no debemos mirar al mundo con agrado, sino que debemos vivir consecuentemente como hijos de Dios. Fuimos salvos, somos salvos, debemos vivir como Él vivió, debemos andar como Él anduvo. Sed santos porque yo soy santo. Acá no hay puntos grises, acá no hay nada para debatir y nada para poner en tela de juicio. Un hijo de Dios debe tener una nueva vida, debe haber una nueva creación y debe vivir como es digno. Pero claro, tal vez alguno que está con nosotros pueda decir, bueno, pero yo nunca tuve este encuentro. Realmente no recuerdo cuando acepté a Cristo, no recuerdo haberlo hecho. Me gusta venir a la iglesia, me siento bien, me siento cómodo, pero venir a la iglesia no te hace un hijo de Dios. Como siempre decíamos con los chicos, nacer, vivir en un garage no te convierte en un auto, tampoco venir a la iglesia te convierte en un hijo de Dios. Tenés que tener un encuentro con Cristo, tenés que tener un encuentro con Él. Juan capítulo 3, Jesús le relata a Nicodemo que como la serpiente fue levantada en el desierto. Ese es un relato que se encuentra en Número capítulo 21, que como de costumbre el pueblo vuelve a reclamarle a Dios, que le había sacado de Egipto para morir en el desierto, y nos dice, nos trae a este lugar donde no hay agua, donde no hay comida, y ya estamos cansados de este pan tan liviano que era el maná. Entonces, protesta contra Dios, Dios va a enviar serpientes ardientes y van a morder al pueblo de Israel y van a morir muchísimos. Pero claro, el pueblo se arrepiente y Dios le dice a Moisés que construya una serpiente ardiente de bronce y cada persona que era mordido por la serpiente, al verla, a la serpiente de bronce que hizo Moisés, iba a vivir. Y aquí nuevamente el antitipo supera al tipo, porque Cristo fue levantado. Y todo aquel que pone la mirada en Cristo, toda aquella persona que pone su fe, que acepta la salvación, que nace de nuevo, realmente tiene vida. Y tiene una vida eterna. Y tal vez no estás viendo a Cristo, tal vez nunca lo viste, nunca tuviste un encuentro. Pero nosotros no creemos las casualidades, sino que hay la causalidad. Por algo estás acá, por algo estás escuchando esto, y Dios te está llamando. Cristo murió por vos. No hay nada que puedas hacer para acercarte.
No hay ninguna obra que puedas hacer para agradarle. Lo único que podés hacer es entregar tu vida, aceptar el sacrificio de Cristo, conocerte y reconocerte pecador, y que no hay nada en vos para poder lograrlo, sino solamente asirte el sacrificio de Cristo, que murió por vos, entregó su vida, entregó su sangre, para nosotros poder tener una verdadera libertad. Y con esto termino, hermanos, de que no te quedes con ninguna duda, no te quedes con ninguna pregunta, que si realmente no tuviste un encuentro, hoy es el día. No dejes pasar una oportunidad. Y si ya sos hijo de Dios y haciendo un análisis en tu vida no estás viviendo consecuentemente o hay partes en tu vida que aún no has entregado completamente, que podamos ponerlo delante de la presencia de Dios y que Él nos dé de su espíritu las fuerzas para poder superarla. Y también si sentís que no podés solo y que necesitas la ayuda, muchos hermanos seguramente te van a ofrecer para poder orar por vos y acompañarte en lo que fuera. Oramos. Padre amado, Padre eterno, qué grande es poder estar delante de tu presencia. Qué gran gozo es poder abrir tu palabra y encontrar en ella tu consejo, encontrar en ella, Señor, tus exigencias. Te pedimos que podamos ser mejores hijos, que podamos ser obreros que no tengan nada que avergonzarse, que podamos cada uno marcar la diferencia. Realmente donde vaya, que las personas vean a Cristo. Que donde nos movamos, las personas vean una diferencia y que podamos predicar el Evangelio, que podamos extender el reino de Dios, que podamos cumplir con tu mandato. Danos las fortalezas y las fuerzas para poder hacerlo. Pedimos todo en tu nombre. Amén.